días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Vivimos en una isla grande de corazón, de inteligencia, de resistencia y de valentía, pero realmente una isla pequeña en extensión territorial. Los retos enormes que nos siguen llegando en este tiempo de calentamiento global que transformará cada día más nuestras vidas, nos ha llevado en muchas instancias a tomar decisiones fundamentales para nuestro futuro sin mirar las consecuencias. El huracán María impactó de forma contundente nuestro sistema eléctrico y 4 años más tarde se hacen esfuerzos para la recuperación, pero en muchas instancias se están dando palos a ciegas. Ese es el caso de los proyectos de energía de escala industrial, que son una gran idea, pues proponen el uso de energía renovable, pero amenazan tierras agrícolas y de conservación. Simplemente un movimiento absurdo para un país que cada vez necesita más desarrollar su agricultura para lograr nuestra seguridad alimentaria. Evidentemente, como en otros grandes proyectos, no se miden las consecuencias ni se entra en coordinación con otras áreas de necesidad. Los proyectos que propone el negociado de energía, unos 60 más o menos, ocuparían más de 14.000 cuerdas de valor agrícola y ecológico. Menos tierras de cultivo representan mayor dependencia de la importación de alimentos, que ya actualmente es de un 85%. ¿Existe una conversación con expertos sobre alternativas a esto? ¿Cuán rentable es el uso de techos para el propósito y cuánta energía se podría generar? En estos procesos, ¿se ha contado con la participación ciudadana? De todo esto y más, converso hoy con Alfredo Vivoni, quien es portavoz del Frente Unido del Valle de Lajas, y con el profesor y especialista en suelos David Sotomayor. Ellos se encuentran a través de la vía telefónica, pues están en el oeste borincano natal mío, porque ustedes saben que yo soy mayagüezana de pura cepa y ellos están por allá por ese oeste borincano. Mira, Nushka se ríe. Bueno, así que la mesa está servida. Buenos días a ambos. Conversemos pues. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar aquí conmigo, aunque sea en la vía telefónica. ¿Me escuchan ambos? Buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Delvis. Y buenos días a los radioescuchas. Yo estoy en Lajas ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues ya está más abajito. Ok. Sí, buenos días también por acá a David y a Delvis y a los que escuchan. Yo también estoy ubicado en Lajas en este momento. Yo creo que estaban más arribita. Yo creo que estaban más cerca ahí de mi casita, de mi linda casita donde nací. Bueno, pero está bien, olvídate, eso, desde donde yo estoy, eso todavía es el oeste. Así que, aunque realmente ya eso es el sur prácticamente. Bueno, quisiera, Alfredo, iniciar esta conversación haciéndote una pregunta para poner en perspectiva por qué ocurre todo esto, cómo llegamos aquí, cuál es la historia de estos procesos. Seguro. Me parece a mí que en términos abstractos y recogiendo un poco la introducción que hiciste en el programa, ya este planeta, ¿verdad?, necesita buscar otras opciones para generar energía. Y la crisis climática que vivimos es una muestra de eso, ¿verdad? El tener más huracanes y más tormentas y cada vez más fuertes, por lo menos en esta área del Caribe. Los expertos en el cambio climático es una de las cosas que ya predecían, ¿verdad?, en términos del calentamiento global. Este planeta está bien rezagado en términos de haber adoptado medidas para evitar continuar con la quema de combustibles fósiles. Alfredo, si me permiten, me gustaría añadir a eso que el 75% de las emisiones de gases de invernadero se debe a la quema de combustibles fósiles
más o menos el 25% de la actividad agrícola. Así que coincido contigo que hay que buscar alternativas a la quema de combustibles fósiles para generar energía, definitivamente. Adelante, discúlpame, David, el 25% que mencionaste es de actividades agrícolas y relacionadas a la agricultura. Entiendo. Sí. Es decir, que incluyendo al sector agrícola en esta búsqueda es necesario tener opciones de energía renovable que mitiguen un poco, ¿verdad?, el daño que ya hemos hecho. Y ahora mismo en Europa, en Inglaterra, hay un encuentro, ¿verdad?, de líderes mundiales que supuestamente están tratando de llegar a unos acuerdos para establecer estas medidas. De todas maneras, el contexto amplio, abstracto, me parece a mí que es ese, ¿verdad? Y para 2011 ya en Puerto Rico y en un tiempo más cercano al que vivimos, se establece por el gobierno un estado de emergencia energético. Y es precisamente en esos años en el que empezamos a escuchar de los primeros proyectos, ¿verdad? Estas propuestas de proyectos de energía renovable a escala industrial para Puerto Rico. Y eso pues se quedó más o menos en un limbo hasta hace poco tiempo, hasta el 2019 aproximadamente, que se retomó otra vez el asunto de establecer proyectos de energía renovable a escala industrial. En la época anterior ya vimos cómo sí se establecieron proyectos, por ejemplo, cuando uno va de Lajas hacia San Juan y uno va por el sur, uno puede ver claramente las turbinas eólicas en el área de Santa Isabel y Salinas. Y de hecho hubo problemas allí en términos de resistencia de personas comprometidas con la defensa de los terrenos agrícolas. Inclusive hicieron desobediencia civil algunos de ellos, porque esas turbinas eólicas están ubicadas en lo que podríamos identificar con los terrenos más valiosos de naturaleza agrícola en Puerto Rico. Y cada una de esas turbinas, para ubicarla allí, y de esto sabe mucho el doctor Sotomayor, David, requiere hacer un hueco, un cráter en la tierra enorme, ¿verdad? Así que hubo un impacto y una vez se levantaron esas turbinas eólicas. Al igual que ese proyecto, también se establecieron otros proyectos también a escala industrial en distintos puntos de Puerto Rico, uno en Salinas, otro por allá por Isabela, al norte de Puerto Rico. Ahora, esta es la primera vez que vemos una cantidad sustanciosa, ¿verdad?, de estas propuestas y proyectos, principalmente impulsados por el negociado de energía de Puerto Rico, quien es la entidad encargada, ¿verdad?, de manejar estos proyectos. Hace aproximadamente 2 años hubo una propuesta y el negociado de energía propuso propuso 16 proyectos de energía renovable, la mayor parte de ellos partiendo de energía solar, de placas fotovoltaicas ubicados en terrenos de valor agrícola. Y esto ya nos debe levantar una bandera, ¿verdad? Es un campanazo de atención, porque me parece, como muy bien David podría explicar de aquí a un ratito, nosotros como país hemos perdido una cantidad de terrenos agrícolas desde los 60 hasta el presente que es escandalosa, es dramática por la cantidad de terrenos que hemos perdido, ¿verdad? Y entonces, si eso se suma a lo que planteaste, de que nosotros importamos alrededor de un 85% de los alimentos que consumimos, pues entonces en un escenario
que levanta la bandera y suena la campana, porque como país nosotros realmente debemos estar mirando hacia el desarrollo agrícola en Puerto Rico y enfocando las miras a tratar de ser lo más soberanos en términos alimentarios posibles. Y poder de esa manera, ¿verdad?, responder a crisis que puedan ser externas, pero que nos vayan a afectar. Ahora mismo vemos una escasez de alimentos en algunos casos y de montones de artículos de consumo en otros casos. Y tener una agricultura fuerte, sostenible, que es una manera de enfrentar esa crisis. Volviendo a los 16 proyectos propuestos y empujados por el negociado de energía, de esos proyectos que en el Plan Integrado de Recursos, que es un documento que preparó el Siemens para el negociado de energía, se establece que para el 2023 el gobierno quisiera a través de estos proyectos de energía renovable a escala industrial producir alrededor de 1.800 megavatios. Ya utilizando los datos que están en ese plan integrado de recursos, ya nosotros sabemos que esos 16 proyectos, si se establecen tal y como están propuestos, podrían impactar alrededor de 14.500 cuerdas de terrenos de valor agrícola a través de todo Puerto Rico y principalmente en los valles costeros de Puerto Rico. Y entonces es como revivir un poco lo que comenzó a ocurrir en Puerto Rico y que se extendió hasta principalmente la década de los 80. Y es que los especuladores de terreno, de momento se acabó la caña. Los dueños de terrenos se encuentran como que ya no hay subsidios para la caña. Ya no hay el estímulo, ¿verdad? El atractivo para utilizar esos terrenos en la caña. Así que la pregunta es cómo para un especulador, ¿verdad? Para una persona que ya no ve en la agricultura un atractivo, la pregunta es cómo yo le puedo sacar más provecho a esta tierra en llanos costeros en Puerto Rico. Pues la contestación fue para urbanizaciones, principalmente para parques industriales. Y ahí fue que comenzamos a ver dramáticamente cómo en terrenos de valor agrícola se comienzan a construir urbanizaciones, a sembrar cemento, a destruir ese recurso no renovable, ese recurso no renovable en Puerto Rico. Y es un recurso que tiene que protegerse porque es el único que nos puede proveer a nosotros de los alimentos que necesitamos para sobrevivir. Y para estar bien alimentados, porque no hay nada como un alimento que está fresco, que lo recoges ahí del patio, ¿no? Vamos a decir del patio por no decir la finca, para hablar de lo fresco que puede ser en comparación a cualquier otra cosa que venga en caja, que venga congelado, que tenga aditivos. O sea, es una cosa increíble. Claro. Y entonces, un poquito para retomar el número que tú mencionaste de alrededor de 60, 70 proyectos, es que ahora hay una nueva solicitud de propuestas para estos proyectos. Y son alrededor de 70 proyectos. Ya no los 16 que empezamos a ver, sino muchos más. Ahora, estos proyectos es una gama amplia de ellos porque contemplan el establecimiento de infraestructura de baterías en las que se guarde la energía producida por estos proyectos de energía fotovoltaica. Y entonces me gustaría, ¿verdad?, escuchar a David para... Sí, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la pausa de momento, porque ya me toca la pausa, y al regreso vamos a escuchar cuál es el pensamiento de David sobre todo esto. No se vaya nadie, regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que nos tiene que decir sobre este tema el profesor David Sotomayor. Adelante, David. Sí, buenas de nuevo. Para ir un poco hacia atrás, me gustaría que los radioescuchas pues supieran quién yo soy, ¿no? Pues yo soy, me dedico a dictar cátedra y a hacer investigación en las ciencias del suelo, principalmente en formas de aumentar la productividad de la tierra a través del manejo adecuado de los nutrientes, ¿no? Esa es mi área principal de trabajo. Y pues me motiva colaborar con un grupo de personas que estamos preocupados por la pérdida histórica de terrenos agrícolas. En los últimos 50 años, para que tengan una idea, se ha perdido el 70% de las tierras agrícolas en Puerto Rico. Actualmente nuestro inventario es de cerca de 487,000 cuerdas de terrenos agrícolas. Con eso es lo que contamos. En ese sentido, estamos por debajo de lo que ya ha sido separado en el plan de uso de terreno del 2015 de unas 636 cuerdas para la actividad agrícola. ¿Cómo recuperamos esas cuerdas que hemos perdido? Pues va a ser difícil porque ya muchos de esos terrenos ya están en conservación, ya están en bosques secundarios y se nos hace muy difícil expandir la huella agrícola más allá de lo que existe, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, debido a lo que yo mencioné al principio, ¿no? Que la agricultura es tanto un contribuyente a la emisión de gases de invernadero, que contribuye también al cambio climático, sino también que puede ser una solución a ese problema. Y en ese contexto, pues tenemos que ver esa pérdida de terreno agrícola en Puerto Rico con relación al modelo económico, el modelo que se quiere implementar en Puerto Rico de la generación de energía verde, que es un modelo principalmente derivado o cocinado en los Estados Unidos, con un área una área terrestre de 9.8 millones de kilómetros cuadrados, mientras que en Puerto Rico es 9.000, o sea, el área de los Estados Unidos es 1.000 veces la de Puerto Rico. La población es 100 veces la de Puerto Rico y la densidad poblacional es 10 veces la de Puerto Rico. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos una escasez de área donde podemos realizar nuestra actividad agrícola para no necesariamente tenemos que pensar en producir todo lo que
necesitamos consumir, sino tal vez los rubros más importantes para mantener una dieta saludable. Entonces, es importante, a mí me parece importante entonces que se busque la manera de preservar en la manera que sea posible los pocos terrenos agrícolas que nos quedan. Tengo una pregunta, David. ¿Cuántos años de experiencia son como experto en suelos? Bueno, tengo 25 años ya moliendo vidrio en la universidad. Muy bien. En esos 25, un poquito más con los estudios. Ok, en esos 25 años, ¿cuántas veces el Departamento de Agricultura o gente relacionada con el gobierno sobre estos temas le han consultado sobre ese expertise? Bueno, las consultas pueden darse, ¿verdad?, en forma informal, ¿verdad? Pero realmente en forma formal pues no he tenido la oportunidad de llegar al Departamento de Agricultura. Sí, tenemos un grupo de trabajo dentro del Colegio de Ciencias Agrícolas que tratamos de mantenernos vigentes, ¿verdad?, con los temas de uso de terreno y cómo impacta en la agricultura. Pero es que entonces por ahí se debería empezar. Cuando hablamos de que no hay una buena participación de los ciudadanos y las ciudadanas en decisiones de esta categoría, pues es que tampoco se consulta a los expertos que podrían arrojar luz y además alternativas para que las cosas se hagan de forma correcta, ¿no? Claro, eso se delega, ¿verdad?, a nivel del Ejecutivo a través del Secretario de Agricultura, ¿verdad?, y su grupo de trabajo. Lamentablemente, pues el Secretario de Agricultura no ha dicho nada al respecto, ni sí o no, ni bueno o malo. Y entonces, pues mientras tanto, el movimiento continúa, los planes de implementación y de aprobación de estos proyectos continúan. Primero se sacrifica una finca, después viene otra. Cuando venimos a ver son muchas fincas, porque estos proyectos no es que un proyecto ocupa una finca. Un proyecto tal vez de 60, 100 megavatios puede que ocupe varias fincas o varios dueños que son aledaños, ¿no? Entonces alguien tiene que llevar la voz de alerta ante esta situación. Ciertamente el secretario, que tiene el deber ministerial de hacerlo, no lo ha hecho. ¿Y estas tierras que se están utilizando es porque se compran, es porque se expropian, es porque son del gobierno? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se divide todo eso? Sí, en el caso del proyecto que se habló de las turbinas eólicas en Santa Isabel, eso fue son terrenos públicos, son terrenos de la Autoridad de Tierras, donde ya estaban arrendados agricultores y hicieron enmiendas a esos arrendamientos para permitir que se establecieran esos proyectos allí. En este caso, lo que hemos visto hasta ahora son terrenos privados, son tenencia privada de tierra, donde los individuos, ya sea agricultores o terrenos que están en zonas agrícolas que están en conservación, han optado por voluntariamente pues hacer disponibles esos terrenos y recibir a cambio ya sea una cantidad mensual o una cantidad anual por el uso de esos terrenos. En el caso de Zero One, en el caso de Salinas, ya la compañía compró las cantidades de cuerdas que corresponden, son sobre 600 cuerdas que ya la compañía es dueña de esos terrenos. Ya no es que una compañía dedicada o formada con el único propósito de generar energía verde. O sea, y que eso es una cosa de las que no tienen vuelta atrás, porque ya ellos son dueños del terreno. Ellos son dueños, ahora ellos hacen lo que el Estado les permita hacer, porque su meta es generar dinero usando las tierras para generar energía. Y no hay aquí una reglamentación que se lo impida. Bueno,
Eso es un asunto que tal vez Alfredo puede abordar, pero porque existe el plan de uso de terreno, el 2010, 2015, 2019 hubo varias versiones. Las versiones posteriores al 2010, todos esos planes han sido declarados nulos por el tribunal por distintas razones. Seguro. Entonces, entendemos, y yo desconozco este aspecto particular legal, pero entendemos que lo que prevalece es el reglamento del 2010 y en este reglamento se prohíbe el uso de este tipo de estructuras en terrenos agrícolas. ¿Y cómo es posible que se vaya a hacer si está prohibido? Pues es interesante porque, por ejemplo, en el 2011 que se establece el proyecto Pattern en Santa Isabel, aparentemente se logró eso a través de lo que se conoce como exclusión categórica, o sea, una consulta aparte, ¿no? Y entonces, en el caso de los planes que han aprobado en el 2019, aparentemente hay declaraciones explícitas que sí se permiten, pero nuevamente esos planes han sido declarados nulos por los tribunales. Que es como, hazme esta excepción aquí. Perdón, disculpa. Que es como, hazme esta excepción aquí. Esta excepción, esta exclusión, ¿sí? Debido al interés público, debido a que va a ser bueno, etcétera, etcétera. Pero que realmente no se toman en consideración otras cosas que son realmente fundamentales. Bueno, y yo veo por el comunicado de prensa que ustedes como portavoces de organizaciones, que son unas cuantas, como quisiera preguntar, Alfredo, ¿cuán involucrados están los ciudadanos y las ciudadanas de todas estas organizaciones en este proceso de que se entre en razón sobre lo mal que decidido que está esto? Sí, los miembros de ¿Cuánto tiempo llevan ustedes organizados en estas luchas? O sea, esto es una lucha esta es una lucha de ¿cuánto tiempo? Bueno, si me preguntas a mí personalmente, yo soy portavoz del Frente Unido por la Defensa del Valle de Laja. Y nosotros llevamos más de 20 años trabajando para proteger los terrenos agrícolas del Valle de Laja. Ahí quería llegar. De hecho, nosotros fuimos la organización sin fines de lucro que sirvió como punta de lanza para que se aprobara la primera ley de reserva agrícola en Puerto Rico, que fue precisamente la del Valle de Laja. Ahora, esta coalición que se une para enfrentar estos proyectos de escala industrial de energías renovables, David, me parece que llevamos alrededor de 6 meses, un poco más. Por lo menos, yo creo que empezamos ahora en como marzo o abril, ¿verdad?, de este año, tal vez reuniéndonos informalmente y luego se ha convertido en asunto de reuniones bisemanales y semanales donde pues se plantean pues el estado de la situación, ¿verdad?, donde se describe y se plantean pues distintas estrategias para conocer más de qué es lo que está pasando. Bueno, tengo que hacer una pausa y cuando regresemos quisiera hablar, por lo que veo, pues no hay fruto de conversaciones, ni de entendimientos, ni de acercamientos para detener esto o para transformarlo o utilizar otras avenidas. Cuando regresemos, quisiera que habláramos de lo que ustedes recomiendan. En lugar de destruir estos terrenos agrícolas, ¿cómo entonces se puede mover toda esta propuesta, que en sí misma no es mala porque son fuentes renovables de energía, pero el problema es que estarían ubicadas donde destruirían nuestras zonas agrícolas? ¿Dónde las movemos? En los techos, y cuán viable es esto alrededor de la isla. Así que no se vaya nadie, regresamos de inmediato.
No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Me veo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio me gustó llegar a ser el más alto del salón, pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo. Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar a su médico. La pubertad puede empezar entre los 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños. Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com. Auspiciado por Apple. Cuando el camino es duro, los duros se ponen en el camino. Periódico El Expreso va contigo en la ruta del éxito. Lleva tu anuncio a más familias cada semana. El Expreso es el periódico de mayor distribución en Bayamón y el norte, con 75,000 ejemplares auditados cada semana. Esto da poder a tu anuncio, más alcance, más potencia y confianza a tu negocio. Anúnciate en El Expreso, tu aliado semanal. Para anuncios, 787-794-2000. Alianza Solidaria, un programa distinto, diferente. Más de 60 organizaciones sin fines de lucro comprometidas con el bienestar del ser humano, de nuestras comunidades. Conozca de primera mano las iniciativas y proyectos que llevamos a cabo buscando siempre mejorar la calidad de vida de los nuestros. Participa e intégrate con nosotros. Alianza Solidaria, este y todos los jueves a las 5 de la tarde con su mantenedor Iván Sánchez por aquí, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo esta interesante e importantísima conversación sobre el tema de los proyectos de energía de escala industrial que amenazan tierras agrícolas y de conservación. Entonces, en el caso de Lajas, que lleva una lucha de tanto tiempo, ¿cuán receptivas han sido las agencias gubernamentales de los planteamientos que ustedes han llevado? Alfredo. Sí, en el caso de Lajas, lo que ocurre es que el caso de Lajas es el caso de todo Puerto Rico, porque nosotros, pues, lo único que podemos plantear en términos de Lajas es que aquí hay una reserva agrícola establecida por ley y una demarcación, una delimitación que hizo la Junta de Planificación de esa reserva agrícola. Quisiera brevemente, para explicar por qué digo que el caso de Lajas es el caso de todo Puerto Rico. Y me parece que es regresando un poco hacia lo que se planteó anteriormente. Aquí existe un plan de uso de terreno aprobado en el 2015 que arropa todo Puerto Rico. Todo Puerto Rico está clasificado con unas clasificaciones particulares. Y en el plan de uso de terreno se establecieron 636,000 cuerdas de terrenos de valor agrícola y la clasificación es suelo rústico especialmente protegido de valor agrícola. Y es esa clasificación la que protege a esos terrenos de ser utilizados para otros usos que no sean agrícolas. Además de tener el plan de uso de terreno, tenemos varias leyes de reservas agrícolas ya establecidas por ley, ya delimitadas por la Junta de Planificación, y en las leyes existen artículos que claramente establecen que esos terrenos delimitados dentro de reservas agrícolas son para uso exclusivo agrícola y para la producción agrícola. Es decir, tenemos dos herramientas que el mismo gobierno ha establecido para proteger los terrenos agrícolas. De momento, en el 2019, cuando vemos el primer
reglamento, ¿verdad? El primer borrador de reglamento de uso de permisos, porque este es otro asunto de la Junta de Planificación, pues ya dentro de las reservas agrícolas, uno de los usos permitidos, cuando uno mira la tabla, ¿verdad?, de usos permitidos, es los proyectos de energía renovable. Es decir, dentro de todo este asunto complicado, existen unos conflictos enormes, porque si lo miramos estrictamente desde el punto de vista legal, nos parece a nosotros que todas estas propuestas son ilegales. Y me parece a mí que en última instancia vamos a terminar en los tribunales, ¿verdad? Pero hemos tratado de, a través de la OCDE, que es la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico, que cae bajo la sombrilla de la Junta de Planificación, escribiendo al Departamento de Agricultura, escribiendo al presidente de la Junta de Planificación, hemos solicitado reuniones, hemos solicitado manifestaciones públicas que se comprometan con la protección de los terrenos agrícolas y el desarrollo agrícola en Puerto Rico, y no hemos recibido ninguna respuesta. Es como si fuésemos invisibles. Así que ese es el contexto en términos legales en el que nosotros estamos trabajando. OPE no nos hace caso cuando presentamos querellas o reclamamos información. El negociado de energía, lo mismo. Es como estar tocando a la puerta sabiendo que dentro de la casa hay gente y que te están ignorando y no te quieren recibir, ¿verdad? Más o menos ese es el asunto. Me parece a mí fundamental, y creo que David puede expandir en términos específicos de cada uno de los proyectos, porque hay de esos 16 proyectos que yo mencioné anteriormente, propuestos por el negociado de energía, la Junta de Control Fiscal aceptó 2. Y hay uno que se colgó, pero que están empujando y que sería el más grande en todo Puerto Rico y podría tener un impacto brutal en Laja, porque incluiría terrenos dentro de la reserva agrícola del Valle de Laja. A mí me parece fundamental que reconozcamos la necesidad de adoptar prácticas de energía renovable en Puerto Rico. Eso es fundamental para todos en Puerto Rico y para el planeta. Ahora, no hay que sacrificar terrenos agrícolas para esto. Existe una organización en los Estados Unidos que se llama The National Renewable Energy Laboratory. En sus siglas son NREL. En diciembre del 2020 le sometieron un informe al Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y en ese informe ellos evidencian y atestiguan que Puerto Rico cuenta con suficiente espacio en los techos de los hogares para producir de 4 a 5 veces más de las demandas de energía residencial en Puerto Rico. Si nosotros aceptamos esto como un primer paso hacia abrir un debate sobre este asunto que viene de una fuente seria, profesional, científica, sería ya un buen paso, ¿verdad? Pero entonces necesitamos que nos abran la puerta para nosotros poder entrar a la sala y dialogar sobre el asunto, ¿verdad? Pero hasta ahora no hay receptividad para esto, y es todavía más crítico cuando sabemos que a través de FEMA hay 9.6 mil millones de dólares, 6.6 billones de dólares destinados a mejoras en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico. Y estos dineros pueden contemplar ser utilizados precisamente en la inversión necesaria para placas fotovoltaicas en los techos de las casas y baterías para esos hogares. Es decir, hay suficiente información para nosotros poder sentarnos y dialogar y hacer esto un asunto transparente como no ha sido hasta el momento, ¿verdad? Es decir, que nosotros, además de estar empujando por la defensa de los terrenos agrícolas, estamos empujando también
para opciones razonables para nuestro país en términos de proyectos de energía renovable sensatos, que no involucren sacrificar ese terreno agrícola, que es un recurso no renovable. Entonces entramos en la gran contradicción de sacrificar un recurso no renovable para producir energía verde. ¿Qué retos, pregunto a ambos, qué retos implicaría? Porque yo digo, bueno, porque ellos no han pensado inicialmente en usar los techos. ¿Hay algún reto específico sobre los techos? ¿Consideran que no son suficientes los techos? ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuáles serían los argumentos? ¿O que simplemente es más fácil hacerlo en la área urbana de Puerto Rico? De estas 900.000 hectáreas que tiene Puerto Rico, el 8 o 10% es clasificado urbano. Ahí hay casi 72.000 hectáreas en área urbana, que parte de esa área urbana es techo, ¿no? Entonces, es un área relativamente grande donde se podrían ubicar. Desde el punto de vista de espacio, lo hay. Estudios hechos por el grupo de ingeniería eléctrica en el recinto universitario de Mayagüez demuestran que es viable. Hay varios documentos que así lo establecen, junto con el documento que mencionó Alfredo. También yo quiero mencionar que lo que tenemos ahora son estos 16 proyectos que pretenden producir 1.800 megavatios, donde cada megavatio pues debe más o menos ocupar entre 8 y 9 cuerdas, dependiendo si hay baterías, si no hay baterías, en caminos, etcétera, etcétera. Y son 9 cuerdas por cada megavatio que no se estaría disponible para la producción agrícola. Pensar en, digamos, una producción de plátano, en esas 9 cuerdas hay fácilmente 270.000 plátanos, ¿no? Para que la gente tenga una idea de lo que pueden ser en 9 cuerdas en producción. Y entonces imagínate tú con lo que nos gusta a nosotros los tostones y el mofongo. Sí. Imagínate, con lo que nos gusta a nosotros. Puede alimentar en términos energéticos entre 100 y 200 estructuras, entre 100 y 200 casas. Ahora, entonces, pregunto yo, David, pero entonces, el asunto de ir hacia los techos, ¿eso son procesos más complejos que trabajar destruyendo las zonas agrícolas? Bueno, en estos proyectos industriales, el desarrollador hace una declaración de impacto ambiental, busca los permisos, remueve terrenos en menos de un año, ya hay una estructura montada de 60 a 100 megavatios. Pero hacerlo en los techos sería más complicado. Bueno, no es que sea más complicado, conlleva otro tipo de proceso donde los individuos, donde el individuo se apodera de su propio, y las comunidades se apoderan del sistema de generar electricidad. El sistema centralizado que tenemos ahora de 5 o 6 plantas que generan la electricidad y se transmite a través de las vías va a ser lo mismo, excepto que van a ver, estos sistemas van a estar distribuidos en terrenos agrícolas con baterías que van a almacenar la energía para liberarla en las horas del día cuando no se puede generar en esos terrenos. En este caso las comunidades son los que tendrían el empoderamiento para establecer los proyectos y inclusive compartir energía entre zonas, dentro de zonas relativamente pequeñas, lo que se conoce como el establecimiento de microredes. Todos esos detalles, pues claro, es tema de discusión dentro de los expertos en el tema de la ingeniería eléctrica. Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. No se retire.
En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6:30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 AM, WYAC 930 y ISA 1390 AM. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso ya en nuestro último segmento en esta importante conversación que hemos tenido hoy sobre la problemática de los proyectos de energía de escala industrial que amenazan nuestras tierras agrícolas y de conservación. ¿A qué apuntan ustedes? ¿Hacia dónde ustedes quieren caminar para intentar una conversación y hacer un cambio de dirección en todo esto? ¿Hay esperanza? ¿No hay esperanza? Si no hubiese esperanza, no estaríamos conversando ahora. Nosotros obviamente estamos comenzando una campaña para hacerle saber a la ciudadanía, ¿verdad?, en Puerto Rico, de que lo que está ocurriendo tras bastidores no es lo mejor para Puerto Rico. Yo quisiera un poco también retomar lo de si es más complejo o no ubicar las placas fotovoltaicas en los techos. Supongamos que es un poco más complejo, que es más complejo. Entonces, me parece a mí que hay que ver esa complejidad dentro de un escenario amplio, mirando el futuro y del valor que nosotros le damos a los terrenos agrícolas, al desarrollo agrícola de Puerto Rico. Entonces la pregunta tendría que ubicarse en ese contexto. Sí, para ponerlo en balanza y justa perspectiva, ¿no? De cuál es el beneficio. De que alguien me diga a mí, no, lo que pasa es que eso es muy complicado, pero entonces... Complicado va a ser el futuro sin comida. Cuando tú me dices eso a mí, tú estás partiendo de una premisa que desmerece el valor de la agricultura y de la protección de los terrenos agrícolas, ¿verdad? Es decir, el comentario viene de una persona que opine de esa manera y que no le presta atención a la agricultura, viene ya sesgado. Entonces quería comentar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, este proyecto en Atillo, en terrenos de valor agrícola, clasificado como suelo rústico especialmente protegido, ese proyecto es de la compañía Excerta Tech Solar. Esta compañía, si uno le sigue el rastro, pertenece a otra corporación cuyos cuarteles generales están en Londres. Ellos trabajan en Londres, en parte de Asia. En el caso de Salinas, que es Zero One, uno sigue el tracto, ¿verdad? Y uno se encuentra con que es una corporación
que está ubicada principalmente en China y hace mucho trabajo en esa parte del planeta. En el caso de Montalva, que serían como 2.800 cuerdas que se podrían ver perjudicadas, quien está detrás de esto es una corporación canadiense que se llama Greenblair. Esas personas que están detrás de esas corporaciones son personas que están tratando de hacer el bien para el planeta y quieren lo mejor para los puertorriqueños. Pues uno podría decir, bueno, están en el asunto de la energía renovable. Son buenas personas, están haciendo algo a favor. Estas personas lo que están haciendo es aprovechando la crisis planetaria para utilizar el capital, invertirlo en esa empresa y sacar millones y millones y millones y millones de dólares. Y ese es el tumbe al que nosotros aquí en Puerto Rico... Y después seguir caminando, que es lo más triste. Exacto. Y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Así que no, ese interés, ¿verdad?, de generar más capital, en cierta medida es lo que está aquí detrás. Muchos de estos proyectos empezaron a moverse en el 2011 y en el 2012, y ahora es que se están, ¿verdad?, ahora es que ven más de cerca la oportunidad de dar el tumbe grande. Así que eso es un obstáculo para realmente tener un debate, un buen debate, porque es que también los de acá guisan en eso, ¿verdad? Y disculpa que me exprese de esta manera, pero en ese tumbe van a guisar mucho los de aquí. Así que yo creo... Eso es parte del problema en todas estas cosas, por eso es que no se miran los techos. Exactamente. Por eso es que es más fácil el terreno agrícola. Por eso la puerta del hogar está cerrada para dormirnos en la sala. Por eso mismo, ¿verdad? Y entonces aquí hay mucha gente que quiere dar el tumbe, principalmente aquellos de afuera, pero de acá tienen. De hecho, ¿quién es el que preside Greenblair, el del proyecto de Montalva, ahora mismo en Puerto Rico? El presidente de Greenblair, Puerto Rico, es Pagán Cercado. Daniel Pagán Cercado, que fue secretario de Recursos Naturales en el 2012. Es verdad, ahí empezamos a uno a esclarecer, ¿verdad?, los intereses que hay detrás. A mí me parece que es fundamental que la gente se active, que les reclame a su legislador, a su representante, a su senador, llamar a los teléfonos de ellos, plantearle: me interesa proteger los terrenos agrícolas que tenemos, me interesa una política agraria efectiva. Me parece que ese tipo de activismo es el que necesitamos. Nosotros vamos a seguir hacia adelante. Nosotros cada vez aglutinamos a más personas y no entiendo que no hay otro rumbo que no sea ese. No sé, tal vez David tiene otro. David, tu pensamiento. Sí, David, yo creo que todo el mundo tiene deseos de ver cambios en nuestro sistema de consumir, de generar y de consumir la energía en Puerto Rico, especialmente en el contexto del cambio climático, no hay duda. Ahora, se nos pone de frente esta magnífica, lo que aparenta ser una magnífica idea, ¿verdad?, de las fincas solares, pero realmente no nos ponemos a pensar que estamos derritiendo un santo para vestirlo, ¿no? Estamos poniendo un recurso renovable y destruyendo un recurso no renovable, que es el recurso suelo, porque eso queda grabado por 30 años, ¿no? Todavía no se ha desarrollado la tecnología para que esa tierra sea productiva agrícolamente con la presencia de estas estructuras. Así que la actividad, entendemos que para que un país sea saludable, tanto económico como socialmente, como en forma turística, tiene que tener una agricultura, y parte de esa agricultura pues gran parte se realiza en los espacios abiertos, y si esos espacios abiertos
van a estar cada vez más limitados y ocupados con estructuras. No solamente va a estar limitado en términos de espacio, sino también en términos del costo que va a tener que pagar un individuo por tener acceso a la tierra, porque es un asunto de oferta y demanda. Así que pues es altamente preocupante. Nos gustaría que llamar la atención de la situación para que el público se inserte en el proceso y pueda aportar de una manera. ¿Y cómo pueden, ya que hablamos del público, insertarse en el proceso? ¿Qué acceso pueden tener a información? Que ustedes nos digan, pues mira, te puedes entrar aquí a internet a tal sitio donde tenemos tales documentos. ¿Cómo podemos ayudar a la gente para que se eduque sobre esto? Sí, la información que el grupo, la coalición ha logrado ha sido a través de entrar a los archivos a los portales de OPE, ¿verdad? Donde están colocados estos documentos legales, pero es muy tortuoso para el público en general. Seguro, pero ustedes tienen ¿hay algo en redes sociales? Sí, eso es lo que estamos tratando ahora, de empezar una campaña a través de las redes sociales donde podamos informar y donde podamos tener la información disponible para que por lo menos el público se pueda tener acceso a las declaraciones de impacto ambiental y esta información que les ayude a tomar a crear conciencia. Y también me imagino que ustedes promueven también que las comunidades se organicen, ¿no? Porque habrá muchas comunidades que son aledañas a estas áreas que seguramente tendrán algún efecto sobre ellos, ¿no? Sí, estas comunidades por ley tienen que participar en el proceso de permisología. Y los desarrolladores están obligados por ley a notificar. ¿Hasta qué punto esto ha ocurrido? Realmente no conocemos muy bien, no conocemos cuán bien estas comunidades están enteradas de lo que está pasando alrededor de ellos. Pero no es lo mismo tener una finca, no es lo mismo tener 300 cuerdas de vacas pastoreando al lado que 300 cuerdas en placas solares. Así que pues las comunidades deben considerar y sopesar estos proyectos. Me queda un minuto, Alfredo, para tu palabra final. Es necesario que los ciudadanos preocupados por buscar opciones resilientes de energía renovable impulsen lo que les puede ayudar a ellos a superar crisis como las que nosotros enfrentamos luego del huracán María. Los sistemas fotovoltaicos en los techos de los hogares son sistemas fuertes. En mi casa no tengo ni una placa que se fuera con el viento, y ese es el caso en la mayor parte de los hogares. Son sistemas resilientes. Eso es lo que queremos nosotros y la población. Estoy seguro que eso es lo que también quieren. Y de la misma manera, de impulsar eso como opción de energía renovable, necesitamos impulsar política agraria efectiva. Que podamos nosotros contribuir como país a mucho más de lo que actualmente producimos. Hay que seguir repensando y actuando. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Estoy muy agradecida por el tiempo que ustedes han dedicado para esta conversación. Así que muy buenos días. Ya estamos en el mediodía, ya puedo decir buenas tardes y buen provecho a aquellos que ya tienen el almuercito en mano, los envidio. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Hasta mañana.